¿Cómo andan? ¿Bien? Voy a prender un poco el foco, no sé si me alcanzan a ver. Bueno, hoy somos menos, somos poquitos. Hola Tomás, ¿cómo estás? Buen día Antonella, buen día Rocío, ¿cómo están? Ah, bueno, que se vea bien, perfecto. Buen día chicos, buen día a todos. Quedó claro que teníamos clase hoy, ¿no? Porque tomamos examen esta mañana, tuve que suspender la clase de consulta y me quedé preocupada que ustedes pensaran que no teníamos clase de teoría. Así que, pero bueno, me parece que estaba claro que las clases no se suspenden. Estaba esperando que cuelguen el enlace, Natalia, que ponga bien el enlace de acceso a clase, no sé por qué no está. A ver, le voy a preguntar a Natalia. Bueno, ok, no importa Nati, no importa. Bueno, estamos sin el enlace activo, o sea, está el enlace, ustedes tienen el enlace en el cronograma, pero bueno, no lo pudimos publicar, evidentemente Natalia tuvo algún inconveniente y no lo pudimos publicar. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen con el estudio? ¿Seguimos avanzando? Vamos a continuar, ahora le pido a Iván si querés que comencemos a grabar. Ya pongo a grabar. Dale, buenísimo. Y no te olvides de darme el rol de anfitrión, así. Bueno, ¿cómo están? Buen día. Buen día a todos. Vamos a continuar con nuestro tema de teoría del consumidor. ¿Se acuerdan que estamos viendo el tema 4 de nuestro programa? Y la clase pasada estuvimos viendo y analizando que esta teoría del consumidor en realidad lo que nos va a mostrar es cuáles son los supuestos que están detrás de este comportamiento o de esta curva de demanda que decimos que existe para los consumidores, en la que se muestra una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Entonces, en economía se ha modelado y hay distintas teorías que tratan de explicar cuáles son los supuestos de comportamiento que hacen que un consumidor presente estas características en su función de demanda. Entonces, dijimos que para nosotros hablar de la curva de demanda y para tratar de comprender cómo es que íbamos a justificar la forma que tiene habitualmente la curva de demanda, dijimos que teníamos que tener dos cosas en cuenta. Por un lado, la construcción de las preferencias del consumidor y por otro lado, la restricción de presupuesto. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, en realidad no alcanza con conocer qué es lo que le gusta a alguien, sino que para poder construir una curva de demanda que me muestra las cantidades que alguien está dispuesto a comprar a los diferentes precios, se necesita conocer también cuáles son las posibilidades de compra. Esto es, cuál es la restricción de presupuesto que tiene el consumidor. Entonces, la clase pasada nos adentramos en la construcción de las preferencias de los consumidores, teniendo o haciendo foco en lo que hemos denominado la teoría ordinal de la utilidad. ¿Está bien? Entonces, dijimos, bueno, que se podían ordenar las preferencias, que utilizábamos como herramienta una curva de indiferencia que nos mostraban las distintas canastas de bienes que le brindan a un consumidor determinado nivel de satisfacción, que esas curvas de indiferencia tenían una pendiente negativa, porque si el consumidor dejaba de consumir de uno de los bienes, solo podía llegar a mantener su nivel de utilidad constante si incrementaba el consumo de otro. Mostramos también qué características tiene la pendiente de la curva de indiferencia, además de ser negativa, dijimos que era decreciente, y que le íbamos a denominar la tasa marginal de sustitución del bien Y por el bien X. Entonces hicimos todo eso y construimos
el mapa de preferencias de un consumidor y demostramos matemáticamente que se puede modelar a través de una función este mapa de preferencias. Obtuvimos algunas curvas de indiferencia y calculamos la tasa marginal de sustitución. O sea que por un lado, dentro de lo que fue la teoría ordinal, construimos o hablamos, hicimos referencia a la construcción bajo esta teoría de las preferencias del consumidor. ¿Cuál es la propuesta de hoy? La propuesta de hoy es adentrarnos en la construcción de lo que va a ser la restricción presupuestaria. La otra pata que necesitamos para poder construir, después lo que vamos a denominar la condición de equilibrio del consumidor. Entonces, vamos a adentrarnos, y ahora sí les voy a compartir la pantalla, vamos a adentrarnos en el análisis de la restricción de presupuesto del consumidor, o sea, a qué vamos a llamar restricción de presupuesto y cuáles van a ser las alternativas de modificaciones de esta restricción de presupuesto. Entonces, lo primero que vamos a tratar de tener presente es que si nosotros estuvimos trabajando en la construcción de las preferencias en un mundo donde solamente trabajábamos con dos bienes, porque dijimos que era de una manera un análisis un poco más sencillo y que nos permitía incluso hacer inferencias en un mundo donde supuestamente pueden existir mucho más bienes que dos, pero que nos íbamos a destinar a trabajar con dos bienes. Entonces vamos a respetar ese mismo mundo o ese mismo consigna de trabajo que hicimos en relación a las preferencias para trabajar con la restricción de presupuesto. Entonces, ¿qué es la restricción? ¿De qué hablamos cuando decimos la restricción de presupuesto? Por un lado, lo que me interesa que tengamos presente es que un consumidor, ¿sí?, tiene determinado nivel de ingreso disponible. Este nivel de ingreso disponible del consumidor está dado. O sea, yo como consumidor, ustedes como consumidores, cuentan en un determinado periodo de tiempo bajo análisis de un ingreso que está dado. O sea que el ingreso de los consumidores, el ingreso de aquel que va a decidir cuánto va a consumir de los bienes, es un dato. ¿Está bien? Pero como estamos en un mundo de dos bienes, entonces también vamos a tener que tener en cuenta cuáles son los precios de dichos bienes. Esto es, cuál va a ser el precio del bien Y, que va a ser uno de los bienes que vamos a analizar, y cuál va a ser el precio del bien X. Estos precios de los bienes X y de los bienes Y están dados porque el consumidor, al momento de elegir cuáles van a ser las decisiones de compra, de cuántas cantidades puede comprar de cada uno de los bienes, dado su ingreso, a esos precios de los bienes los toma como un dato del mercado. Por lo tanto, no solo tendremos que el ingreso de los consumidores está dado, sino que además los precios de aquellos bienes que estamos analizando y que son factibles de ser adquiridos por el consumidor, también son unos datos que obtenemos del mercado. O sea, en relación a nuestro análisis, van a ser parámetros que ya están establecidos fuera de nuestro modelo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, si estamos en un mundo donde solo es posible consumir dos bienes, y consumir dos bienes quiere decir que lo único que puedo hacer yo con mi ingreso es o comprar el bien X o comprar el bien Y. No lo puedo destinar a ahorrar, no puedo no gastarlo, porque estoy suponiendo que lo único que puedo hacer con este ingreso es o comprar el bien X o comprar el bien Y. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que mi ingreso total, ¿sí?, el ingreso total como consumidor, tiene que estar destinado exclusivamente a comprar el bien X, o sea, va a ser la sumatoria de mi ingreso, va a estar dada o va a ser equivalente al gasto que realice en el bien X más el gasto que se realice en el bien Y. ¿Por qué? Porque el único destino posible de mi ingreso es o comprar el bien X o comprar el bien Y, de manera que lo que gaste en uno más lo que gaste en otro necesariamente tiene que ser igual al ingreso. ¿Está bien?
Muy bien, pero ¿qué quiere decir o cómo cuantificar lo que se gasta, por ejemplo, en un bien, lo que se gasta en el bien X? Bueno, fíjense que lo que se gasta en un bien no es más que el precio de lo que cuesta el bien por la cantidad que se consume del mismo. Esto es, si yo les pregunto, chicos, ¿cuánto gastan ustedes en resmas de papel? Imagínense que ustedes compran 3 resmas de papel por mes y el precio de la resma es de 100. Si yo les pregunto cuánto gastan, ustedes deberían hacer, bueno, mirar qué cantidad de resmas compro, 3, mirar cuál es el precio que pago por cada una, 100, y hacer 3 por 100. De manera que el gasto en cada uno de los bienes no es más que, o se obtiene multiplicando el precio del bien por las cantidades del mismo. Por lo tanto, el gasto en X, que sería esto que pusimos aquí, ¿sí? El gasto en X sería precio por cantidad de X y el gasto en Y por precio por las cantidades de Y. Entonces, la restricción de presupuesto, aquello que yo voy a poder comprar, va a estar determinado por el monto del ingreso. Y esto quiere decir que mi ecuación de restricción presupuestaria lo que me va a decir es que el ingreso total solo o va a ser exactamente igual al precio de X por las cantidades que consuma de X más el precio de Y por las cantidades que consuma del bien. O sea, esto se tiene que cumplir como igualdad porque estoy suponiendo que solo es posible destinar mi ingreso a la adquisición o del bien X o del bien Y. Hasta aquí quisiera saber si está más o menos claro, si hay algo que quieran consultar. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende esta idea, no? De que, perfecto. Si se entiende la idea y no hay dificultades con esto, seguimos avanzando un poquito más. Entonces, fíjense, la restricción de presupuesto entonces me dice, mi ingreso total tiene que estar destinado a adquirir los bienes X y Y, y se tiene que agotar en la compra de dichos bienes. ¿Está bien? Ahora, si nosotros dijimos que el ingreso del consumidor está dado, porque es un dato que al momento de decidir yo las compras, tengo o conozco que dispongo de un determinado monto de ingreso. Y el precio de los bienes también es un dato que tomamos del mercado. Entonces, fíjense que nosotros tendremos lo siguiente, y lo voy a graficar acá. Vamos a tener un ingreso que es igual, que está dado, que es igual a P de X por X más P de Y por Y. Esta es mi restricción de presupuesto, que es la que habíamos graficado acá. Ahora, si el ingreso es un dato, los precios de los bienes son un dato, esto es una ecuación que tiene una variable que es la variable X, otra variable que es la variable Y, y además esta ecuación, entonces, como las variables X y las variables Y están elevadas a la 1, esto es una ecuación lineal. Y fíjense una cosa, para que podamos entender qué es una ecuación lineal y cuál va a ser la forma que tiene esa línea recta en términos de ordenada y pendiente, les propongo que despejemos o reacomodemos esto, que es una ecuación que tiene 2 variables elevadas a la 1 y que tengo la certeza entonces de que es una línea recta. Despejemos esta ecuación y pongamos al bien Y lo dejemos solito y reordenemos y dejemos el bien Y en función del bien X. Entonces, fíjense que acá yo tengo un número que es una constante porque el ingreso total está dado y el precio está dado, que ¿qué va a ser? Será la ordenada al origen de la ecuación de presupuesto. Y tendremos, por otra parte, esto que está aquí, que también es una constante, porque el precio de X sobre el precio de Y es un número que está dado, ¿sí? Es el precio relativo entre los bienes X e Y, o sea, es el precio de X en términos de Y. Y eso
no es más que la pendiente de la ecuación lineal. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es la ordenada al origen? Porque, fíjense, si X, o sea, vale 0, esto es, si el consumidor no quisiese adquirir absolutamente nada del bien X, X vale 0. ¿Está bien? Si el consumidor no consume X, quiere decir que X vale 0. Entonces, ¿cuánto será lo que consume de Y? Bueno, Y sería ingreso total dividido P de Y menos P de X sobre P de Y por 0. Ahora, fíjense una cosa, chicos, que claramente, si X es igual a 0, entonces este término se anula y la cantidad de Y que va a poder comprar el individuo se obtiene haciendo ingreso total dividido el precio de dicho bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que dijimos que era la ordenada al origen? Pero tratemos de entender un poco por qué Y que me muestra esto que está acá, que me muestra las cantidades que compro de Y cuando X vale 0, las cantidades que se puede comprar del bien cuando no se compra nada del otro bien, se obtienen haciendo ingreso total sobre el precio de Y. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. Imagínense que yo tengo un ingreso total que es de 100 pesos, ¿bien? Y que el precio de Y vale 2 y que el precio de X vale 5. ¿Está bien? Yo les hago una pregunta. Si no consumo nada del bien X, no consumo nada, o sea, X vale 0, que es lo que estoy tratando de buscar aquí. Entonces, yo tendría todo mi ingreso para comprar el bien Y, ¿no es cierto? ¿Y cómo puedo calcular la cantidad máxima que podría comprar de ese bien cuando dedico todo mi ingreso a comprarlo? Y fíjense que esa cantidad máxima del bien Y que podría comprar, que se verifica cuando no compro nada del bien X, la podría obtener haciendo exactamente, tomando mi ingreso total y dividiéndola por el precio de ese bien. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tengo 100 pesos y el precio del bien Y vale 2, ¿cuál es la cantidad máxima que puedo comprar de dicho bien? 50. ¿Y cuándo va a verificarse que yo voy a adquirir 50 unidades del bien Y cuando no compre nada del bien X? Porque entonces yo voy a tener que gastar todo mi ingreso de manera exclusiva a adquirir el bien Y. Y la cantidad máxima que puedo obtener el bien Y es 50. Por lo tanto, fíjense que esto que está aquí es razonable que se construya de esta manera y representa las cantidades del bien Y que se pueden obtener cuando destino todo mi ingreso a consumir exclusivamente el bien Y. Y por lo tanto, las cantidades que consumo del bien X son nulas. ¿Sí? Pero fíjense que de esta misma manera, y voy a agarrar otro color, voy a agarrar el color verde, yo podría calcular este punto de corte de mi restricción de presupuesto, que lo que me muestra es cuáles serían las cantidades máximas que podría consumir yo del bien X cuando no consumo nada del bien Y, dado mi nivel de ingreso y el precio. Y entonces fíjense que en el ejemplo que yo estoy dando, la manera de decir o de obtener cuál sería la cantidad que yo podría comprar del bien X si no compro nada del bien Y. Bueno, lo que podría hacer es tomar mi ingreso total, dividirlo por el precio de dicho bien. ¿Por qué? Y bueno, porque fíjense que si yo tuviese 100 pesos de ingreso
y solo me dedicase a comprar el bien X y no consumiese nada del bien Y, entonces, si yo divido los 100 pesos por el precio de dicho bien, me daría 20. ¿Qué quiere decir? Que las cantidades que yo podría consumir con los 100 pesos que tengo de ingreso del bien X, cuando no compro nada del bien Y, son 20. Por lo tanto, este punto de corte que me muestra las cantidades máximas del bien X que se puede comprar cuando solo se compra el bien X, también se puede obtener como ingreso total sobre precio del bien X, ¿sí? El precio que tengo del bien que está graficado en este eje. Entonces, esta ecuación presupuestaria que está acá, chicos, esta ecuación que yo he graficado acá, no es más que reexpresar esta ecuación, esta que escribimos originalmente y que dijimos, bueno, el ingreso se puede destinar a gastar en el bien X o en el bien Y. Si yo reordeno esta ecuación, ¿sí? Y despejo la variable Y, obtengo la ecuación de la recta donde claramente se identifica cuál es la ordenada al origen, que es ingreso total sobre el precio de Y, que es este punto que tenemos acá, y cuál es la pendiente de mi ecuación, que dijimos que es el precio relativo de los bienes. Esta pendiente de la ecuación, fíjense una cosa, chicos, es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque imagínense que yo estoy parado en un punto donde estoy consumiendo esta cantidad de Y junto con esta cantidad de X. En este punto, el consumidor gasta todo su ingreso. Gasta todo su ingreso, ¿no es cierto? Porque cuando estoy sobre la recta, quiere decir que estoy gastando todo el ingreso. El consumidor, en cualquier punto que está en esta restricción o en esta recta, consumidor está gastando todo su ingreso. ¿Está bien? Ahora, si el consumidor desea aumentar o comprar un nivel de X mayor, tiene que reasignar su ingreso porque tiene un único ingreso que está fijo y con ese nivel o con ese monto de ingreso hemos graficado esta recta. Entonces, solo es posible comprar más X si dejo de comprar una porción o determinadas cantidades del bien Y. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ingreso dado y en este punto estaba gastando todo el ingreso, no puedo aumentar el consumo de un bien sin dejar de consumir del otro. Por lo tanto, la pendiente de la restricción de presupuesto es negativa. Y más aún, ¿a qué es igual? Al precio del bien X dividido el precio del bien Y, que no es otra cosa que el precio relativo de los bienes. Esto es el precio de X en términos de Y. ¿Está bien? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vienen, chicos, hasta acá? ¿Hay algo que no quede, que no está claro? Bien, la verdad. Bien, ¿todo el mundo está entendiendo? ¿Hay alguien que haya alguna cuestión que le está costando o que no fui muy clara? Si está todo en orden, seguimos avanzando. Entonces decimos, bueno, listo. Yo ya tengo, fíjense qué es lo que tengo. Tenemos una restricción de presupuesto. A ver si quiero que quede bien claro qué me dice. Todos los puntos que están sobre la restricción de presupuesto implica que el consumidor se está gastando todo el ingreso que tiene en alguna combinación de X y de Y. ¿Está bien? O sea que
Cualquier punto que esté por debajo de la restricción de presupuesto supone, cualquier punto que está dentro, supone que el consumidor no está gastando su ingreso. No gasta todo. Pero fíjense que no sería racionalmente lógico para un consumidor que lo que siempre vamos a ver que va a buscar es tratar de obtener la mayor satisfacción o utilidad posible en el consumo. Si lo único que puede hacer con el ingreso es consumir bienes y son los bienes los que le dan satisfacción, no tiene ningún sentido que no gaste su ingreso. Y alguno de ustedes me puede decir, no, sí, profesora, porque en realidad lo que puede hacer es guardar ingreso para otro momento. Bueno, pero es que no estamos contemplando la posibilidad de que tengamos un análisis futuro. Es como si yo les dijese, como para que entiendan bien, que el momento en el que estamos analizando las decisiones del consumidor es tal que mañana deja de existir. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que tiene? O compra X o compra Y. No hay posibilidad de que guarde para mañana, porque esa sería otra decisión. Es como que podría elegir consumir mañana como si fuese otro bien. ¿Está bien? Entonces estoy quitando esa posibilidad. Estoy diciendo, mira, el consumidor puede consumir X o Y. Si gasta ingreso, si guarda ingreso, lo único que va a lograr es adquirir menos de lo que hubiese podido adquirir y por lo tanto no va a poder alcanzar un nivel de satisfacción mayor que es aquel que le brinda el consumir más bienes que menos. ¿Bien? O sea que luego vamos a ver que no va a ser razonable para el consumidor que sabe que se muere mañana guardarse plata. Lo mejor que puede hacer es decir, bueno, voy a tratar de alcanzar una combinación de bienes en las que por lo menos me esté gastando todo el ingreso. Después vamos a ver cuál va a ser la mejor opción. Pero lo que tengo claro es que no tiene ningún sentido guardar presupuesto para otro momento. ¿Ah? Entonces, todas las combinaciones que están a la derecha de la restricción del presupuesto no son posibles de comprar con la plata que tiene y los precios del mercado, ¿tá? De los bienes. Por lo tanto, no son accesibles. Todas las que están por debajo son accesibles, pero no sería una manera eficiente ni razonable de asignar mi ingreso. En cambio, cualquier combinación que está sobre la restricción de presupuesto implica que me estoy gastando todo el ingreso. ¿Está bien? Vamos a ver después cuál va a ser la decisión óptima, pero no estamos en ese momento ahora. No vamos ahora a definir cuál va a ser el óptimo o cuál va a ser lo que va a elegir efectivamente consumir, sino cuáles serán las posibilidades de compra del consumidor. Y hasta ahora, las posibilidades de compra más eficientes siempre van a estar ubicadas a lo largo de la restricción presupuestaria. Muy bien. Sigamos un poquito más. Veamos qué puede ocurrir con esta restricción de presupuesto. Entonces, vamos a escribir cuál era la restricción de presupuesto. Y la restricción de presupuesto, que es una línea recta, dijimos que tenía una ordenada al origen, que está dada por el ingreso total del consumidor, que está dado, dividido el precio del bien Y, menos el precio del bien X sobre el precio del bien Y por X. Todo esto es un dato y esto es un dato. Entonces, con estos datos, yo grafico una determinada restricción presupuestaria. Entonces, ¿qué voy a hacer? Supongamos que voy a graficar, acá voy a tener las cantidades del bien Y, acá voy a tener las cantidades del bien X. Sé que este punto, que es la ordenada al origen, es ingreso total dividido el precio del bien Y. Sé que este punto es aquel punto en el que, como no consume nada del bien Y y solo consume el bien X, se puede representar de esta manera. Y lo mismo ocurriría con esta, que sería la restricción presupuestaria inicial, ¿sí?
ingreso sobre el precio del bien Y, ingreso sobre el precio del bien X, y acá tenemos cantidades del bien X. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en determinado momento, luego de que ya tenemos identificado nuestro momento inicial, que sería este que tenemos aquí, estos dos momentos, esta restricción presupuestaria es la restricción presupuestaria del momento inicial, o sea, le podríamos llamar, la voy a dejar así en negro para que sea la de partida, ¿sí? Entonces, supongamos que hay un cambio en el ingreso del consumidor. ¿Qué pasa? Con mis posibilidades de compra de los bienes X e Y, si se verifica un cambio en mi nivel de ingreso. Y si a mí me dicen que cambia el nivel de ingreso, a priori yo tengo dos direcciones de cambio. Por un lado puedo pensar que aumentó el nivel de ingreso y por otro lado puedo pensar que cayó el nivel de ingreso. Entonces vamos a ver qué pasa con esta restricción presupuestaria que tenemos graficada en nuestro momento cero cuando aumenta el nivel de ingreso del consumidor. Entonces, fíjense que si nosotros observamos la recta que tenemos graficada aquí, el ingreso está afectando tanto a este punto de corte que tenemos acá, como a este punto de corte. Y si el ingreso total aumenta y los precios de los bienes se mantienen constantes, quiere decir que la cantidad máxima del bien Y que puede comprar va a ser mayor que antes, pero que además la cantidad máxima del bien X que puede comprar, si ahora tiene más ingreso, también va a ser más grande que antes. Matemáticamente, miremos nuestra ecuación que tenemos graficada acá. Fíjense, tenemos un aumento de la ordenada al origen porque el ingreso total es más alto, pero la pendiente de la restricción presupuestaria se mantiene constante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a tener cuando tenemos un incremento en el nivel de ingreso del consumidor es un desplazamiento paralelo de la restricción presupuestaria. ¿Hacia dónde en este caso? Como el nivel de ingreso se incrementó, fíjense que las cantidades máximas tanto del bien X como del bien Y ahora son más grandes que antes. ¿Por qué? Porque el ingreso total creció. Por lo tanto, un incremento del ingreso desplaza hacia afuera y de manera paralela la restricción de presupuesto. El consumidor, con el nuevo ingreso y los precios de los bienes que no se modificaron, puede comprar mayor cantidad de ambos bienes que lo que compraba antes. Entonces tenemos que un aumento del ingreso total desplaza la restricción presupuestaria, la restricción de presupuesto, voy a poner RP, de manera paralela hacia la derecha. ¿Qué pasa si, por el contrario, hacia la derecha o hacia afuera? ¿Sí? ¿Qué pasa si, contrariamente a esto, tenemos una caída del nivel de ingreso? Bueno, fíjense, ¿qué es lo que pasa con las cantidades máximas que vamos a poder comprar del bien Y si solo compramos el bien Y ahora el ingreso es más chico? ¿Van a ser las mismas que antes? ¿Vamos a poder comprar estas cantidades si tenemos menos ingreso y el mismo precio? Y no, evidentemente vamos a poder comprar menos. Pero no solo vamos a poder comprar menos del bien Y, también vamos a poder comprar menos del bien X. Por lo tanto, lo que vamos a tener, o lo que se va a verificar, es un desplazamiento paralelo y hacia la izquierda de nuestra restricción de presupuesto. ¿Por qué? Porque si el ingreso total ahora se ha reducido y el precio de los bienes
se mantiene igual que antes, entonces las cantidades máximas que se pueden comprar de los bienes cuando solo se compra uno u otro son menores. Si miramos nuestra ecuación, fíjense que tendríamos una ordenada al origen, que es el ingreso total, que se modificó y que se redujo, y la pendiente de la curva no se altera. Entonces, fíjense que eso nos daría exactamente un desplazamiento hacia adentro como consecuencia de la caída del ingreso total. Por lo tanto, un menor ingreso total desplaza la restricción de presupuesto de manera paralela, porque los precios no se movieron. Entonces, si los precios no se mueven, fíjense que lo que determina la pendiente de mi restricción es el precio relativo de los bienes. Si los precios no se mueven, entonces vamos a tener un desplazamiento paralelo hacia la izquierda o hacia el origen. ¿Bien? Entonces, todo cambio en el ingreso provoca un desplazamiento paralelo de la restricción de presupuesto. Hacia afuera, cuando el ingreso es más alto. Hacia adentro o hacia el origen, cuando el ingreso es menor. ¿Se entiende hasta aquí, chicos? ¿Se entiende, chicos? Hasta aquí, todo, ¿cómo vienen? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Dayana, Emanuel, perfecto. Bueno, sigamos avanzando. Volvemos a la restricción de presupuesto. ¿Cómo era? Ingreso, esta es la recta que tenemos. Ingreso total, perdón, es bien I, la ordenada al origen va a estar determinada por el ingreso total menos el precio de I. La pendiente es negativa y es menos P de X sobre P de I por X. Muy bien. Ahora me dicen que aumenta el precio de X. Fíjense una cosa. Vamos a mirar nuestra función matemática y después vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa con las rectas. Cambia, o sea, aumenta el precio de X o cae el precio de X. Lo que se mueve, miren chicos, es esto. El precio de X está en la ordenada, está en la pendiente de nuestra ecuación de presupuesto. Entonces, veamos una cosa. ¿Qué pasa si aumenta el precio del bien? Si aumenta el precio del bien, esto que está acá, que es la pendiente, se hace más grande, porque el precio del bien X está en el numerador de mi pendiente. ¿Está bien? Entonces, sabemos que un aumento del precio del bien, un aumento del precio del bien, o una caída del precio del bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no modifica la ordenada al origen. ¿Por qué? Porque la ordenada al origen es esta. No se altera. Lo único que se altera es la pendiente de la restricción de presupuesto. ¿Y por qué no se va a alterar la ordenada al origen? Porque si lo único que cambia es el precio del bien X, fíjense una cosa, chicos. ¿Qué teníamos en la ordenada al origen de nuestra función? ¿Qué teníamos en la ordenada al origen? Teníamos ingreso sobre el precio del bien Y. Pregunto, ¿qué muestra la ordenada al origen? ¿Cuánto puedo comprar como máximo del bien Y cuando destino todo mi ingreso a comprar el bien Y? A ver, ¿cambió el ingreso? No. ¿Cambió el precio del bien Y? No. Entonces, si solo compras el bien Y, ¿cambió algo? No cambió nada. Las cantidades máximas que voy a poder comprar van a ser exactamente las mismas que podía comprar antes. ¿Por qué? Porque el ingreso sigue siendo el mismo y el precio del bien Y sigue siendo el mismo. Por lo tanto, que cambie el precio del bien X no altera las cantidades máximas que puedo comprar del bien Y cuando solo compro el bien Y. Pero, fíjense
fíjense que este punto que teníamos acá, que era ingreso sobre el precio de X, sí se va a ver modificado. ¿Por qué? Porque si aumenta el precio del bien X, voy a poder comprar con el ingreso que tengo más que antes o menos que antes, o lo mismo que antes. Sube el precio, yo tengo el mismo ingreso. Si solo compro el bien X y subió el precio, se puso más caro, ¿voy a poder comprar lo mismo que antes? ¿Voy a poder comprar más o menos? Excelente, chicos, menos. Voy a poder comprar menos que antes. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto de corte no puede estar en este lugar, sino que necesariamente va a estar hacia adentro. O sea, que cuando aumenta el precio del bien X, la restricción de presupuesto, fíjense que mantuvo su ordenada al origen, porque no se modificó, pero ¿qué habíamos dicho que pasaba con su pendiente, chicos? Habíamos dicho que la pendiente, si aumenta el precio de X, ¿qué pasa? Aumenta. Si aumentó el precio de X, entonces aumenta la pendiente de la restricción presupuestaria. Fíjense que se vuelve más empinada la curva, o sea, rota hacia adentro, porque no se alteran las cantidades máximas que se pueden comprar del bien Y, porque el ingreso y el precio del bien Y se mantuvieron constantes. ¿Está bien? Vamos ahora a suponer que lo que ocurrió fue que el precio de X cayó. Muy bien, vengo a mi curva. ¿Se altera la ordenada al origen? De ninguna manera, porque el ingreso y el precio de Y se mantienen constantes y por lo tanto la ordenada al origen de mi restricción de presupuesto es la misma. Pero si cae el precio del bien X y miro mi ecuación, veo que como el precio de X está en el numerador, lo que voy a tener es que la pendiente se aplana. Esto es, cae la pendiente, disminuye la pendiente de la curva. O sea que cuando yo grafique la restricción de presupuesto, me tiene que ocurrir que la ordenada al origen sea la misma y que la curva sea más plana. Veamos si ocurre eso. ¿Qué teníamos? Esto lo hice muy acá, muy pegadito. Esperen que lo voy a poner un poquito más arriba. ¿Qué teníamos, chicos? Acá. Ingreso sobre el precio de Y. ¿Esto se mueve? No se mueve, porque solo cambió el precio del bien X. Excelente. ¿Qué teníamos acá? Ingreso total sobre el precio del bien X. Ahora el precio del bien X es más chico, se abarató. Pregunto, las cantidades máximas, que es lo que me marca este punto, las cantidades máximas del bien X que yo podría comprar si solo comprase el bien X. Y ahora que X es más barato, ¿van a ser más grandes o más chicas que antes? Si X se abarató. Más grandes, excelente, chicos, excelente, más grandes. Por lo tanto, fíjense que el punto de corte de la restricción de presupuesto en el eje X debería estar a la derecha del anterior. ¿Por qué? Porque el precio de X ahora es más bajo. Pero si esto es así y yo vuelvo a graficar la restricción de presupuesto, fíjense que la restricción de presupuesto me queda de esta manera. Y esta restricción de presupuesto, ¿qué me está diciendo? Que la ordenada al origen no se alteró, pero además que la pendiente de la restricción de presupuesto se hizo más pequeña, se hizo más plana, ¿sí? ¿Ven que tiene menos pendiente que la anterior? O sea que tenemos que la restricción de presupuesto rota hacia afuera, manteniendo constante la misma ordenada al origen. ¿Está bien? Muy bien. Vamos, avancemos un poquitito más. ¿Qué pasa si ahora lo que cambia
es el precio del bien Y, ya sea que suba o que caiga. Ah, bueno, grafiquemos entonces la restricción de presupuesto. Tengo que Y, que es la cantidad del bien Y, está en función de X, y que la restricción tiene esta ecuación. Precio de Y, perdón, está, precio de Y menos precio de X sobre precio de Y por X. Muy bien. Si cambia el precio de Y, sea que aumente o sea que disminuye, fíjense que tenemos dos cosas que pasan. Va a cambiar la ordenada del origen para algún lado, pero además va a cambiar la pendiente. La ordenada del origen va a dejar de estar donde estaba y la pendiente va a dejar de ser la misma. ¿Está claro? Entonces vamos a ver si aumenta el precio de Y. Vamos acá arriba. Aumenta el precio de Y. Aumenta el precio de Y. Fíjense que la ordenada del origen que teníamos originalmente estaba acá. Y era ingreso sobre el precio de Y. Acá tenemos ingreso sobre el precio de X. Pregunto, si aumenta el precio de Y, ¿puedo comprar lo mismo que antes con todo mi ingreso? ¿O voy a poder comprar menos? Cuando aumenta el precio de Y. Voy a poder comprar menos, excelente. Y si compro menos, quiere decir que la ordenada al origen tiene que estar más abajo, porque debe ser más pequeña que lo que era anteriormente cuando aumentó el precio del bien. Muy bien, si aumentó el precio del bien, entonces, fíjense que la ordenada al origen ya sabemos que tiene que ser más chica. Pero les hago una pregunta. Si lo único que cambia es el precio del bien Y, este punto que me muestra cuánto puedo comprar de X cuando solo consumo el bien X y que se obtiene como el cociente entre ingreso y el precio de X, ¿se puede mover? ¿Se va a mover? ¿Va a haber algún cambio en la cantidad máxima que puedo comprar del bien X? Si el ingreso se mantuvo igual y el precio de X se mantuvo igual, ¿hay motivo que haga que cambie? No se mueve. Excelente. Por lo tanto, este punto que está ahí no se mueve. A la flauta. Pero nosotros, ¿qué dijimos? Dijimos, no, pero profe, usted dijo que lo que pasaba era que se movía la ordenada y que se movía la pendiente. Sí, eso dijimos, pero veamos si efectivamente moviendo esto que hicimos, este movimiento, porque sabemos que no se mueve en el eje de X, veamos si marcando este punto y trazando la ecuación de presupuesto, realmente advertimos que ocurre que además se modifica la pendiente. Entonces, fíjense una cosa, chicos. Si yo vuelvo a graficar la restricción de presupuesto como consecuencia de que aumentó el precio, fíjense que tengo, si aumenta el precio, tenemos, si aumentó el precio de Y, ¿qué pasa con nuestra restricción de presupuesto? Se reduce la ordenada, ¿es correcto? Sí, porque si aumenta lo que tengo en el denominador, se hace más chiquito el número. Pero entonces también se tiene que reducir la pendiente. A ver, menor pendiente. A ver, ¿es cierto que se redujo la pendiente como consecuencia de que aumentó el precio del bien Y? Bueno, se redujo la ordenada, claramente se ve. Pero si yo miro esta recta que está en colorado y la comparo con la negra, ¿tiene menor pendiente o no tiene menor pendiente? ¿Qué les parece? Esta recta que graficamos en colorado, ¿tiene menor pendiente? Claro que tiene menor pendiente. Por lo tanto, esto que comprobamos matemáticamente, mirando nuestra ecuación, vemos que se cumple gráficamente cuando nosotros representamos el cambio en la gráfica original. ¿Está bien? Vamos ahora
a analizar qué pasa si cae el precio del bien Y. Entonces, bueno, sé que esto por ahí parece tonto, pero porque repito varias veces lo mismo, pero a veces, si no lo repito, parece que es sencillo y después no, como que no se acuerdan de dónde sale cada cosa, ¿no? Entonces decimos, bueno, cae el precio del bien Y. Si cae el precio del bien Y, la primera pregunta es, ¿qué pasa con la ordenada al origen? Y bueno, si tengo un precio más chico, las cantidades que puedo comprar del bien Y van a ser mayores que antes, excelente, y por lo tanto la ordenada al origen tiene que ser más grande. ¿Está bien? Entonces tiene que aumentar la ordenada al origen. Pero si cae el precio de Y, también va a afectar la pendiente, y como ahora el denominador es más chico, la pendiente se agranda. Por lo tanto, deberíamos tener una pendiente más grande. Bueno, como hemos chequeado que ahora la ordenada al origen es más grande, pero que las cantidades máximas del bien X no se pueden modificar porque no cambió nada en relación al bien X, entonces fíjense que si nosotros graficamos nuestra restricción de presupuesto con la consigna actual, tendremos que la restricción de presupuesto se desplaza de la siguiente manera. Y veamos si es razonable. Opa, se me hizo, perdón, la desplacé muy paralela. Vamos, se mantiene la misma ordenada, la misma abscisa al origen, no se mueve la abscisa, y no se mueve la abscisa al origen, no puedo moverla, tengo un poco tildada la compu, ahí está. Ahora sí, veamos, ¿qué es lo que pasó? Una caída en el precio del bien Y. Si cae el precio del bien Y, entonces aumenta la ordenada al origen. Muy bien. Pero además de aumentar la ordenada al origen, como el precio del Y está en el denominador, no solo de la ordenada, sino de la pendiente, aumenta la pendiente de la curva. Muy bien. Entonces, vemos que dado que este punto, que es el que me muestra las cantidades máximas que se podrían consumir del bien X, no se altera, efectivamente, una caída en el precio del bien Y hace rotar la ecuación de presupuesto hacia afuera, ¿sí? Manteniendo un pivot es un punto sobre el que gira, manteniendo el pivote sobre el eje X, ¿sí? El eje X no se altera y la recta se vuelve más empinada, haciendo que gire hacia afuera en el mismo sentido de las agujas del reloj. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, chicos? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen hasta ahora? Bueno, muy bien, me parece fantástico que vengan bien. Seguimos. ¿Qué pasa si hay un cambio simultáneo en el precio de los bienes en la misma proporción? Esto es, ¿qué ocurre si aumenta el precio de Y lo mismo que aumenta el precio de X? Esa sería una opción. Y la otra opción sería, ¿qué ocurre si cae el precio de Y en la misma magnitud que cae el precio de X? Esto es, ¿qué pasa si los precios se mueven en la misma magnitud y en el mismo sentido? ¿Qué les parece que pasa? ¿Qué les parece que ocurre si aumenta el precio de los bienes en la misma proporción? Excelente. Excelente. Lo primero que tengo que tener en cuenta, que es lo que dice Manuel, que la recta se desplaza de manera paralela. ¿Por qué? Porque la pendiente
Fíjense, chicos, la pendiente de la ecuación de presupuesto, es P de X menos P de X sobre P de Y. ¿Qué quiere decir? Que si esto cambia y esto cambia en el mismo sentido y en la misma proporción, quiere decir que la pendiente se mantiene igual. Por ejemplo, miren, si yo hago que el precio de X crece un 20%, ¿está? Entonces quiere decir que el precio ahora va a ser 1,2 del precio de X original, porque creció en un 20%, ¿está? Y si el precio de Y crece en un 20%, entonces va a ser 1,2 del precio de Y de origen. Pero entonces, fíjense que esto se va con esto y la pendiente en realidad es exactamente igual a la pendiente inicial. ¿Sí? Por lo tanto, todo cambio de la misma magnitud y sentido en los precios de los bienes desplaza la restricción de presupuesto paralelamente. Si los dos precios aumentan en el mismo sentido, voy a poder consumir más o menos que antes de los bienes. O sea, ¿para dónde se me mueve? Ya sé que se mueve paralelamente. Si se mueve hacia afuera, me está diciendo que puedo consumir más de los bienes. Si se mueve hacia adentro, lo que estoy diciendo es que puedo consumir menos de ambos bienes. Entonces, si los dos bienes se encarecen por igual, ¿voy a poder comprar más de los dos con el mismo ingreso o menos de los dos? A ver qué me dicen. Excelente, chicos. Hacia adentro, hacia la izquierda. Voy a poder comprar menos de los dos. Por lo tanto, si los bienes aumentan, los precios de los bienes se hacen más caros, entonces esta restricción de presupuesto se desplaza hacia adentro. Entonces, fíjense, aumento de P de X igual que el aumento de P de Y, entonces la restricción de presupuesto se desplaza hacia adentro, hacia la izquierda, ¿está? Y de manera paralela, por supuesto. ¿Y qué pasa si se abaratan los dos precios? Los dos precios se vuelven más baratos que antes. La pendiente se modifica si se abaratan en la misma proporción. No, ya hemos demostrado que el desplazamiento va a ser paralelo. ¿Pero para dónde va a ser? Si hay una disminución en el precio de los bienes. Si hay una disminución en el precio de los bienes, el desplazamiento es hacia afuera. O sea, así como en el anterior el encarecimiento nos trasladó la restricción hacia adentro, muy bien, chicos, si los bienes se abaratan, entonces yo podré comprar más de ambos bienes y eso se refleja por un desplazamiento paralelo, porque la pendiente se mantiene constante hacia afuera de la restricción presupuestaria. Entonces, si caen los precios, menos quiere decir que cae el precio de los bienes, ¿no? Si cae el precio del bien X, lo mismo que cae el precio del bien Y, entonces el desplazamiento de la restricción de presupuesto es hacia la derecha o hacia afuera. Esto me muestra que el consumidor va a poder consumir más de ambos bienes con el mismo ingreso, porque ambos bienes se han abaratado. ¿Está bien? Pero ahora vamos a ver qué pasa si ahora tengo, y con esto este sería como el último análisis de estática comparativa. Estoy en un momento inicial y lo que me está ocurriendo es que ahora aumenta el ingreso y aumentan los precios todos en la misma proporción. ¿Qué pasa con la restricción de presupuesto? Se me duplica el ingreso y se me duplican los precios de los dos bienes. ¿Qué les parece que pasa con la restricción de presupuesto? Sigue igual. Excelente, Gustavo. No cambia. Se mantiene constante. Exacto. O sea que, sea que
aumenten los bienes y aumente el ingreso en la misma proporción. O sea que caigan los bienes o caiga el ingreso en la misma proporción, entonces la restricción de presupuesto se mantiene constante. Es como pensar que nos bajaron o nos subieron el ingreso a nosotros. Entonces me dicen, a partir de mañana me dice, Teodolina, quédese tranquila porque usted va a tener un sueldo que va a ser un 50% más alto que el de hoy. Y yo digo, qué bueno, me parece espectacular, me empiezo a poner contenta. Y al día siguiente abro el diario y dice, el incremento en el nivel general de precios está estipulado para como el 50%. Entonces digo, me duplicaron el ingreso, me subieron un 50% el ingreso, pero los bienes se encarecieron un 50%. Yo les pregunto, ¿voy a poder comprar más bienes que antes? No. Excelente, chicos. Excelente. Es Argentina. Bien, tal cual. No vamos a poder comprar más bienes que antes. Entonces, se mantiene constante, sea que aumenten ingresos y precio de los bienes en la misma proporción, o sea que disminuyan los precios y el ingreso en la misma proporción. Eso hace que se mantenga en el mismo nivel la restricción de presupuesto. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Vienen bien, chicos? ¿No? ¿Hay alguien que me dijo no? No, pará, María Belén, ¿qué pasa que no entendés o qué es lo que te costó, qué es lo que no estuvo claro? Ah, Belén, se mandó tarde, bueno, perfecto, está bien, podría haber pasado que no entendías. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Esperen que voy a quiero guardar esto para después mandárselos a ustedes. Y ahora vamos a donde tenemos ordinal, equilibrio del consumidor. Entonces esperen un segundito. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguir. Profe, a ver qué me dicen. Espera, vamos a ver, no voy a compartir nada. Me preguntan, profe, ¿podría mostrar un ratito lo que escribió ahí en el punto 2 y 3? Sí lo puedo mostrar. Espérate que había salido de la pantalla porque quería mostrarles otra cosa, pero ahí vuelvo. ¿Dónde estamos? Acá, restricción de presupuesto. Espérate, ahí les comparto, espera que lo ubico en los puntos 2 y 3. A ver si ahí lo alcanzás a ver. Ahí comparto pantalla, espera. Dame un segundo que comparto pantalla. Esto. Decime si lo ves ahí, si lo ves bien. Ahí está el punto 2 y el punto 3. En el punto 2 teníamos o un aumento del precio de X o una caída del precio, que son más y menos, ¿está bien? Más, estoy suponiendo que aumentó el precio de X, menos que cayó. Y acá tenemos un aumento del precio de Y o caída del precio de Y, la flechita y el más, quiere decir que este es el análisis cuando el precio subió, y donde dice menos es el análisis de lo que ocurre con la restricción cuando el precio cayó. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y más o menos, esto igual, recuerden que lo vamos a subir, o sea, esto se los voy a subir en la pantalla, en las filminas van a estar, ¿sí? ¿Listo? Dale, buenísimo. Esto van a estar en las filminas, así que quédense tranquilos. Ahora déjenme que ahí dejo de compartir, voy a cambiar la pizarra, porque quiero avanzar un poquitito sobre lo que vamos a ver que es el equilibrio del consumidor.
no sé por qué se me desaparece, ¿no? Hay algo que no estoy manejando muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a compartir, ahora les comparto la pantalla y vamos a entrar ya un poquito más cerca a lo que nos permite encontrar la ecuación de demanda del consumidor. Pero para poder encontrarla dijimos, bueno, a ver, estamos trabajando en el enfoque ordinal de la utilidad, estuvimos armando todas las preferencias del consumidor, nosotros dijimos, bueno, el consumidor tiene un mapa de preferencias con unas curvas de indiferencia que tienen determinadas características, pero después dijimos, pero no alcanza con reconocer cuáles son las preferencias, porque en realidad tenemos que ver además las posibilidades de compra del consumidor en términos de cuál es el ingreso que dispone y de cuál es el nivel de precios de los bienes que está considerando consumir. Entonces el consumidor, ya elaboramos las dos cosas, conocemos las preferencias, que las preferencias están manifestadas en sus mapas de indiferencia, y conocemos la restricción de presupuesto. Entonces ahora vamos a suponer, ¿sí?, que en la condición de equilibrio del consumidor, y esto es muy importante que lo tengamos presente, cuál es el supuesto con el que vamos a trabajar, el supuesto de la teoría nos dice que el consumidor siempre, absolutamente siempre, va a buscar, para encontrar el equilibrio, hacer máxima su nivel de utilidad. ¿Está bien? Pero, para poder hablar de la posibilidad de hacer máximo su nivel de satisfacción, vamos a tener que tener en cuenta que tiene que ser compatible con su restricción de presupuesto. Entonces, vamos a decir que la condición de equilibrio del consumidor es tratar de maximizar su utilidad, tratará de maximizar su utilidad dada su restricción de presupuesto. ¿Está bien? Entonces vamos a decir que va a estar en equilibrio cuando logre que su utilidad sea la máxima posible, respetando su restricción de presupuesto. A ver, ¿qué querrá decir esto gráficamente? Yo digo, bueno, lo primero que voy a hacer es graficar mi restricción o la restricción de presupuesto del consumidor. Voy a decir, bueno, la restricción del presupuesto del consumidor es aquella que me muestra cuáles son las combinaciones posibles que tiene el consumidor con su nivel de ingreso y los precios. Esta línea que tenemos en negro es la restricción presupuestaria del consumidor. Por lo tanto, sabemos que el consumidor lo que iba a hacer era tratar de asignar de la mejor manera posible, buscando hacer máxima su utilidad. Muy bien. ¿Qué quiere decir que busque maximizar la utilidad? Bueno, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos dicho que las curvas de indiferencia nos mostraban distintas combinaciones de bienes que le permitían al consumidor alcanzar diferentes niveles de utilidad. Y que las curvas de indiferencia, a medida que estaban más lejos del origen, permitían o representaban niveles de satisfacción más altos, porque implicaban canastas de bienes en las que los consumidores disponían de más bienes. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, imaginemos que esta U sub 0 es una de las tantas curvas de indiferencia que representan las preferencias de un consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría graficar curvas de indiferencia del consumidor
que sabemos que tienen esta forma y que a medida que estamos más alejados del origen, me muestran niveles de satisfacción más altos. Muy bien. Entonces ahora lo que les propongo es que tratemos de ubicar cuál sería la mejor posición posible de un consumidor que tiene esta restricción de presupuesto que está aquí graficada en negro y un mapa de preferencias que tiene la forma esta que tiene las curvas U sub 0, U sub 1 y U sub 2. Entonces, lo primero que tengo que decir es, bueno, mira, este consumidor sabemos que como se iba a morir mañana, va a tratar de ubicarse en algún punto sobre su restricción de presupuesto. ¿Está bien? O sea que una de las condiciones para que este consumidor esté optimizando o esté en equilibrio o esté en óptimo, ¿sí? Una de las condiciones de óptimo del consumidor va a ser que esté gastando todo su ingreso. Esto es, el consumidor gasta todo su ingreso. Y que gaste todo su ingreso, matemáticamente, sabemos que quiere decir que esté sobre, se ubique sobre la restricción de presupuesto. Porque si se mete abajo de la restricción de presupuesto, quiere decir que está desperdiciando su ingreso. ¿Está bien? Sobre su restricción presupuestaria. ¿Bien? Eso quiere decir que está gastando todo su ingreso. Para estar en óptimo, tiene que ocurrir que, por un lado, gaste todo su ingreso. O sea que va a estar sobre la recta que está en negro, que es la restricción presupuestaria. ¿Muy bien? Ahora, dijimos que él va a buscar hacer máximo su nivel de utilidad o de satisfacción. Y también sabemos que las curvas de indiferencia que están más lejos son las que tienen más utilidad. Por lo tanto, de manera bastante intuitiva, lo que voy a tratar de hacer o lo que va a tratar de hacer este consumidor es, con esta curva de presupuesto que tengo en negro, tratar de alcanzar la curva de indiferencia que esté lo más alejada posible del origen. Eso quiere decir buscar maximizar la utilidad. Alcanzar con su restricción de presupuesto, eso es la condición de óptimo, alcanzar con su restricción de presupuesto o con su restricción presupuestaria la curva de indiferencia más alejada posible del origen. Fíjense, chicos, si yo vengo al gráfico, yo le puedo marcar este punto y le puedo decir, ¿es posible pararse para este consumidor en este punto alcanzando U sub 0? Sí, es posible. Es razonable porque se estaría gastando todo su ingreso, sí, pero con el mismo ingreso, porque a lo largo de toda la curva que está en negro, el consumidor tiene el mismo ingreso. Yo pregunto, ¿no habría una forma más apropiada de consumir las canastas X e Y que permita que con el mismo ingreso, con esta línea que está en negro, este consumidor alcance una curva de indiferencia que le brinde un poco más de satisfacción que U sub 0? ¿Les parece que hay alguna posibilidad? Y algunos de ustedes me dicen, bueno, mire, ¿y si se para acá, profe? Bueno, podría pararse ahí, gasta todo su ingreso, razonable. Ahora, ¿está alcanzando la curva de indiferencia más alejada del origen posible que podría alcanzar con este ingreso? ¿Si alcanza U sub 0? Y evidentemente no. ¿Por qué no? Porque fíjense que hay una forma tal de gastarse todo su ingreso que está dada cuando
separa en esta combinación de X, 0 y 0, en esta combinación de bienes, este consumidor con el mismo ingreso logra alcanzar una curva de indiferencia que está mucho más alejada que U sub 0. Logra alcanzar U sub 1. Y ustedes me podrían decir, ah, bueno, profe, pero entonces que se pare acá, porque acá alcanza U sub 2. Pero yo les tendría que decir que no perdamos de vista que todos los puntos que estaban a la derecha de la restricción de presupuesto eran puntos que no eran alcanzables para el consumidor en términos de poder adquisitivo, porque el ingreso como máximo le permite consumir aquellas combinaciones que están sobre la línea negra o por debajo, pero que no sería óptimo. Por lo tanto, no es posible para el consumidor, con el ingreso que dispone, alcanzar la curva de indiferencia U sub 2. Lo que sí es posible es alcanzar, como mucho, la curva de indiferencia U sub 1. Por lo tanto, de manera intuitiva y gráfica, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. El consumidor va a estar en óptimo cuando, gastando todo su ingreso y ubicado sobre la restricción de presupuesto, alcanza con esa restricción la curva de indiferencia que está más alejada posible del origen. Pero fíjense algo más que podemos decir con esta situación. Estamos diciendo lo siguiente, permítanme, me paro acá, voy a graficarles nuevamente Estamos diciendo esto, miren chicos. Tengo una restricción de presupuesto, que es esta. Acá tengo las cantidades del bien Y, acá tengo las cantidades del bien X. Y entonces, sabemos, voy a dibujar acá ahora la U1. Ay, esperen que... Ahí no llego, me cuesta por ahí. Ahí está. Imagínense, estamos acá. En este punto, estamos dibujando, me quedé solamente con esta U1 que teníamos en el otro eje y en el otro gráfico, y que estoy parado en este punto. Les hago una pregunta adicional. Es cierto que sabemos que está en óptimo el consumidor porque alcanza con su restricción de presupuesto la curva de indiferencia más alejada que podría alcanzar. Cualquier curva de indiferencia que esté más lejos es inalcanzable con esta restricción de presupuesto. Acá tenemos ingresos sobre el precio de Y, acá tenemos ingresos sobre el precio de X. Perfecto. Consumiendo Y sub 0 de Y y X sub 0 de X, este consumidor está en óptimo. Pero fíjense una cosa, ¿qué se cumple en este punto que es el óptimo del consumidor? Y fíjense que se cumple lo siguiente. En el óptimo, la restricción presupuestaria es tangente a la curva de indiferencia. ¿Por qué digo que es tangente? Porque se tocan en un punto, no se cortan. ¿Tá? Que no se corten y que se toquen en un punto quiere decir que son tangentes. Entonces, en el óptimo, lo que ocurre es que la restricción de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia. Pero si dos curvas o dos rectas son tangentes, quiere decir que se están tocando, pero no se cortan,
quiere decir que sus pendientes son iguales. Cuando dos curvas son tangentes, que sean tangentes quiere decir que se tocan en un punto. Y si se tocan en un punto quiere decir que no se cortan, solamente se están tocando en un solo punto. Entonces, por definición, si la restricción de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia, lo que quiere decir es que la pendiente de la restricción de presupuesto es igual, porque las rectas son tangentes, a la pendiente de la curva de indiferencia. ¿Está bien? Esto es por definición de lo que implica ser tangente. ¿Está? La pendiente de la restricción de presupuesto, fíjense que no se cortan en ningún punto estas dos curvas. Se tocan tan solo en un punto. Por lo tanto, quiere decir que en ese punto, la pendiente, o sea, en el óptimo, la pendiente de la restricción de presupuesto coincide con la pendiente de la curva de indiferencia. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Cómo se llamaba o qué era la pendiente de la restricción de presupuesto? La vimos hace un ratito. ¿Cómo estaba formada? ¿A qué era igual la pendiente de la restricción de presupuesto? Numéricamente, ¿cómo estaba construida? A ver si se acuerdan de lo que estuvimos viendo hace un ratito. Pueden mirar sus apuntes. Muy bien, excelente. Excelente, Maite. Maite, muy bien. La pendiente de la restricción de presupuesto era menos el precio de X sobre el precio de Y. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Y cómo se llamaba? A esto lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo se llamaba o cómo le habíamos denominado a la pendiente de la curva de indiferencia? A ver si se acuerdan. Que la habíamos construido. ¿Se acuerdan? La habíamos construido en la práctica. Muy bien, Carlos. Excelente, excelente, chicos. Se llamaba, cuando habíamos graficado en el eje Y, y el bien Y en el eje Y y el bien X en el eje X, habíamos dicho que la pendiente de la curva de indiferencia medía la tasa marginal en la que se sustituye el bien que tenemos acá, que en este caso es el bien Y, por el bien que tenemos acá, que es el bien X. Por lo tanto, matemáticamente, que es lo que yo les propongo acá arriba, ¿sí? Matemáticamente, la condición de equilibrio del consumidor, la condición de equilibrio del consumidor implica dos cosas: que Y sea igual a ingreso sobre P de X sobre P de Y por X. ¿Qué quiere decir esto en términos matemáticos? Que el consumidor gaste todo su ingreso. O sea, que se verifique esta igualdad es que el consumidor se pare sobre la recta negra, sobre la restricción de presupuesto. Eso quiere decir. O sea, que para que el consumidor esté en equilibrio tiene que pasar ¿qué? El consumidor se pare sobre su restricción de presupuesto. Esto es, que el consumidor gaste todo su ingreso. Matemáticamente quiere decir que se cumpla esta ecuación. ¿Está bien? Pero además, ¿qué es lo que tiene que cumplirse matemáticamente? Bueno, como dijimos que la restricción de presupuesto en el óptimo era tangente a la curva de indiferencia y esto quería decir que las pendientes sean iguales y definimos cómo eran las pendientes, lo que se tiene que cumplir en el óptimo es que la tasa marginal de sustitución de Y por X tiene que ser igual a menos P de X sobre P de Y. Estas dos son la expresión matemática de la condición de equilibrio del consumidor, que lo que le garantiza es
maximizar su utilidad sujeto a su restricción de presupuesto. Vamos con preguntas. Hasta aquí no voy a avanzar más. La clase que viene voy a avanzar y vamos a movernos y empezar a hacer algunas cuestiones. Por eso les pido por favor que vayan leyendo, que traten de leer por lo menos lo que vimos, porque vamos a juntar todo. Vamos a hablar de la condición de equilibrio y vamos a empezar a mover el ingreso, los precios de los bienes para ver qué es lo que ocurre con el equilibrio y vamos a terminar obteniendo la curva de demanda. ¿Está bien? Entonces, me interesaría que ahora traten de preguntar o de sacarse dudas sobre lo que estuvimos viendo hasta aquí, en términos de restricción de presupuesto, en términos de curvas de indiferencia y en términos de condición de equilibrio, cosa que cuando la clase que viene empezamos a proponer algunos cambios del equilibrio, de a ver qué es lo que pasa con el equilibrio, ustedes tengan esto más o menos aceitado, ¿está bien? Entonces, hasta este punto me gustaría que me digan qué dificultades tienen, qué dudas les surgieron, qué quieren que desarrollemos o veamos. Profe, ¿qué significaba matemáticamente el punto 2 de la condición de equilibrio? A ver, matemáticamente es ¿no? Esto quiere decir, la tasa marginal de sustitución de I, del bien Y por el bien X, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Tiene que ser igual a menos P de X sobre P de Y, que ¿qué es esto? El precio relativo de los bienes, y que es la pendiente de la restricción de presupuesto. Por lo tanto, el consumidor solo va a estar en óptimo cuando se cumpla que el consumidor gaste todo su ingreso y que las pendientes de las curvas sean iguales. Miren, me voy a graficar acá. Se lo voy a hacer a mano alzada, disculpen la improlijidad, pero bueno, no soy muy buena con esto, pero es para que hagamos algún tipo de ejercicios de, acá tenemos el bien Y y acá tenemos el bien X. Acuérdense que acá tenemos bienes, porque el consumidor elige entre dos bienes, no hay precio y cantidad, como en las curvas de demanda o oferta, ¿no? Bueno, imagínense que yo les hago esta gráfica y les pregunto, si el consumidor se para acá, en A, ¿está en óptimo? ¿Es óptimo? ¿Es óptimo el punto A? Y bueno, fíjense, primero, ¿qué se tenía que cumplir para que esté en óptimo? Bueno, para que esté en óptimo, lo que se tiene que cumplir son dos cosas. Uno, que se gaste todo el ingreso. ¿Se gasta todo el ingreso? Sí, porque está sobre su restricción de presupuesto. O sea, gasta todo su ingreso. ¿Está bien? Esto sí se cumple. ¡Pac! Ya una condición de óptimo se cumple. Bien. Dos, que la pendiente de la curva de indiferencia, que se llama tasa marginal de sustitución de Y por X, es igual a la pendiente de la restricción de presupuesto. Y bueno, pero si a mí me marcan este punto, profesora, usted me marea, porque en realidad en este punto yo no sé, porque la curva de indiferencia está lejos de este punto. Entonces, ¿cómo puedo saber yo en este punto cuál es la pendiente de la curva de indiferencia si en realidad en este punto no pasa ninguna curva de indiferencia? Esto es lo primero que me podrían decir ustedes. Voy a decir, profesora, usted me está preguntando cuál es la pendiente en este punto de la curva de indiferencia y yo la curva de indiferencia que tengo es esta.
Y esta curva de indiferencia no pasa por este punto. Bueno, totalmente de acuerdo. Pero ¿saben qué es lo que esta curva de indiferencia es una de todas las curvas de indiferencia posibles del mapa de preferencias? Y yo sé que si este consumidor tiene esta forma de curva de indiferencia, quiere decir que su mapa es tal que todas las curvas se comportan de esa manera. Entonces, habrá una curva que pasa por el punto A. Primera cuestión que tenemos que darnos cuenta. Que aunque yo no esté dibujando una curva de indiferencia por el punto A de manera inicial, si a mí me dan una curva de indiferencia, en realidad me están mostrando cómo es el mapa. Las curvas de indiferencia no se pueden cortar y todas son paralelas a esa original que a mí me graficaron. ¿Está bien? Por lo tanto, habrá una, que le voy a poner U sub 0, que sí pasa por el punto A. Y entonces, ahora ya puedo comparar las pendientes de la restricción de presupuesto con la pendiente de la curva de indiferencia en el punto A. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Cuál es la pendiente de la curva de indiferencia en el punto A? Y bueno, en el punto A, la pendiente es la que tiene que bajar este individuo que está sobre esa curva. Es bastante empinada. ¿Y cuál es la pendiente de la restricción presupuestaria? Y la pendiente es la que tiene que bajar el individuo que está sobre esta recta. Y les hago y es la misma a lo largo de todos los puntos. Les hago una pregunta. ¿La pendiente que tiene que afrontar este individuo es la misma que la pendiente que tiene que afrontar este que está aquí? ¿Son iguales? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es más grande? Muy bien, se saca la pendiente del punto tangente. No son iguales las pendientes. Muy bien, no son iguales. ¿Cuál es más grande? ¿Qué pendiente es mayor? ¿La pendiente de la curva de indiferencia o la pendiente de la restricción de presupuesto? A ver si se dan cuenta. Voy a esperar que contesten varios. En el punto A, ¿cuál de las dos pendientes es más grande? ¿La restricción de presupuesto, que es esta, que baja este individuo que está acá? ¿O la pendiente que tiene la curva de indiferencia, que es la que baja este muñequito que está acá? ¿Cuál de las dos es más grande? La de la curva. ¿Todos se dan cuenta, chicos, que la pendiente más grande es la de la curva? Excelente. O sea que en ese punto, en A, fíjense lo que ocurre. La tasa marginal de sustitución técnica de Y por X es más grande que menos P de X sobre P de Y. ¿Se dan cuenta, chicos? La pendiente de la curva de indiferencia es mayor que la pendiente de la restricción de presupuesto. Si yo les marco un punto como el que está acá, se lo voy a marcar con verde, acá, en B, ¿está en óptimo el consumidor? Bueno, veamos qué pasa en B. En B, ¿qué pasa en B? ¿Se cumple que se gasta todo el ingreso? Quiero las respuestas. En B, ¿se gasta todo el ingreso el consumidor? Sí. ¿Por qué se gasta todo el ingreso? Porque está sobre la recta de presupuesto, que es la línea negra, recta. Se gasta todo el ingreso. ¿Cumple la primera condición de óptimo? Cumple la primera condición de óptimo. Pregunto. ¿Son igual? ¿Se cumple la segunda? Bueno, ¿qué tenía que pasar para que se cumpla la segunda? Que la pendiente de la restricción de presupuesto tiene que ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia. Les hago una pregunta. Si yo me paro en el punto B, la pendiente de la curva de indiferencia sería casi como la que tiene que caminar este hombrecito que está caminando acá casi en el punto B. Y la otra pendiente, la de la restricción de presupuesto, es en todos los puntos, como es una recta, la que tiene que pasar el muñequito que está a la derecha.
¿cuál de las dos pendientes es más grande de las dos? ¿Cuál de las dos pendientes es más grande? La de la recta. Excelente, chicos, la de la restricción presupuestaria. Por lo tanto, en B, 1 se cumple. Esto es, el consumidor gasta todo su ingreso. Excelente. Esto sabemos que está bien. O sea que por ahora podríamos pensar que sí, que está en óptimo. Pero cuando voy a ver 2, el punto 2 en B, digo, che, la tasa marginal de sustitución técnica de Y por X, que es la pendiente de la curva de indiferencia, ¿es igual a la restricción de presupuesto? No. Más aún, la pendiente de la curva de indiferencia es más plana, es más chiquita, es menos empinada. Por lo tanto, diremos que es menor que la pendiente de la restricción de presupuesto. En rigor de verdad, por supuesto que estamos mirando las pendientes en valor absoluto, ¿no? Bueno, o sea, si es menor o no, lo miramos en valor absoluto porque numéricamente nos daría lo contrario. Entonces, solamente habrá equilibrio, y lo ponemos con colorado, solamente vamos a estar en equilibrio en el punto E. En el punto E se cumple exactamente que 1, se gasta todo el ingreso, y si se gasta todo el ingreso, quiere decir que la restricción de presupuesto Y es igual a ingreso sobre PDI menos PDX sobre PDI por X, o sea que está sobre la restricción de presupuesto, pero además la tasa marginal de sustitución de Y por X es igual a menos el precio de X sobre el precio de Y. ¿Sí? Las pendientes son iguales porque en ese punto la recta es tangente a la función. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre, chicos, acuérdense que si yo tengo, y esto lo vamos a usar un poquito más adelante, por eso quiero que lo tengan presente, si yo tengo una determinada función, tengo una línea recta acá, ¿sí? O tengo una curva, si yo tengo una curva, ¿sí? En este punto, la pendiente de esta función que es tangente es igual a la pendiente de la curva. Entonces, fíjense, recién dijimos que en este punto, supónganse, en este punto, ¿cómo es la pendiente de esta recta en relación a la función en este punto? Las pendientes son iguales, ¿sí? En A, las pendientes de la curva y de la función son iguales. Las pendientes son iguales, ¿por qué? Porque las funciones son tangentes en ese punto. ¿Está bien? Entonces, como las pendientes son iguales, toda vez que yo tengo una curva, toda vez que yo tengo una función que sea una curva, y si yo quiero conocer cuál es la pendiente en un punto, le puedo trazar la recta tangente, y conociendo la pendiente de la recta tangente, conozco la pendiente de la función en el punto. Esto es matemática, ¿sí? Que es después el concepto de derivada. Voy de nuevo. Cuando yo tengo una función que no es lineal, ¿está bien? Tengo una curva, y me paro en un punto, y digo, che, ¿cuál será la pendiente de esta función, que en realidad es una curva? ¿Cómo calculo la pendiente en el punto? Bueno, yo sé que si yo tengo una recta que es tangente a esta función, su pendiente es la misma. Por lo tanto, si yo trazo una recta en un punto a una función, la pendiente de la función es igual a la pendiente de la recta en ese punto. Este concepto de que la pendiente de una función en un punto es igual a la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto, es un concepto de matemática que es el concepto de derivada que vamos a utilizar de acá en más para muchas condiciones de óptimo en términos gráficos o para algunas construcción de indicadores a lo largo de nuestra materia.
Entonces, les pido que traten de comprender un poquito la idea de lo que significa la pendiente en un punto y la recta tangente. Bueno, chicos, dicho esto, no sé si hay alguna duda. Así se saca, Emanuel. O sea, suponete que vos tengas, acá me pregunta Emanuel cómo se saca. Suponete que vos tenés esto. Yo tengo esto, voy a graficar. Yo tengo acá una... Teneme paciencia que... poner el punto E en la pantalla. Sí. El punto E en la pantalla, ahí está, ¿no? El punto E en la pantalla. Ya sé, el punto E este. Espérate que les voy a achicar un poquito. Ahí está. ¿Ah? Esperen que le voy a responder a Emanuel que me preguntaba. Esto lo pongo así, no muy prolijo, le pueden sacar un print de pantalla a ustedes, pero porque no hace a la clase, al tema de la clase, ¿no? Pero sí, me preguntaba recién, Emanuel me parece en el chat, me decía, profe, ¿cómo era que se sacaba la pendiente, no? Imagínense que yo tengo una curva así, y me piden que saque la pendiente, no sé, en este punto de acá, en este punto. Entonces yo digo, uy, bueno, pero no sé cómo se calcula la pendiente. Bueno, ¿cómo se hace? Se agarra una recta, se traza la recta, que es la función que en este caso sea tangente en ese punto, ¿no? Acá es tangente, chicos, ¿no? No me salió muy tangente, pero es como si fuese tangente. Y entonces, me paro acá, imaginemos que acá hay un 10, acá tengo una Y y acá tengo una X. Imaginemos que ahí tengo un 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente de esta función que tengo acá, la función X? ¿Cómo se calcula en este punto la pendiente de la función? Bueno, la pendiente de la función, la pendiente de f de x en el punto A, ¿sí? En A, es igual a la pendiente de la recta tangente de la recta tangente. Entonces, tiro la recta tangente, ya la tiré. Calculo la pendiente de la recta tangente. Bueno, como es una recta, la pendiente es la misma. Entonces simplemente puedo conocer dos puntos, imaginamos que acá está en el 0, conozco dos puntos que pertenezcan a la recta y saco su pendiente. Muy bien. ¿Cuál es la pendiente de la recta? Delta I sobre delta X. Muy bien. ¿Cuánto es delta I? Me paro en dos puntos cualquiera de la recta. 0 y 10. 10. ¿Cuánto es el delta X? 0 a 5. 5. Quiere decir que la pendiente de la recta es 2. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de la función f de x en el punto A coincide con la pendiente de esa recta tangente y que por lo tanto la pendiente es 2. ¿Se entiende? Bueno, pero eso es más matemática. Interesa que conceptualmente lo puedan comprender, pero nosotros vamos a trabajar sobre las personitas. Sí, hasta la próxima. Poner el punto en la pantalla. ¿Me podría explicar sobre las personitas? Sabrina, claro, lo que yo te decía, Sabrina, es esto. Mirá, ya se pueden retirar los que quieran, chicos. Me quedo con Sabrina que me preguntaba lo de las personitas. Yo había graficado, nosotros teníamos esto, Sabrina, mirá. Teníamos una función así, teníamos una recta, y teníamos una curva que era así. ¿Está? Entonces, en este punto, la pendiente de la recta es la pendiente de esta función que está acá. O sea, es esa inclinación que tiene, ¿está bien?
como si yo viniese caminando, la inclinación de la recta es la misma en todos los puntos, o sea que la pendiente de la recta en este punto es la pendiente que tiene que afrontar esta personita, ¿está bien? Ahora, la pendiente de esta curva en el punto, fíjense, o fíjate Sabrina, esto no se los hice, pero es como si fuese la pendiente de una recta que es tangente a la función en ese punto. Entonces sería algo así, mira. Sería como la pendiente de una recta así. ¿Está? Entonces fíjate, Sabrina, es como si yo, en este punto, la personita caminara así. Porque en este punto, la pendiente de esta función es igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cuál de las dos pendientes es más empinada? En este punto, la de la recta de presupuesto, que es la que tiene que afrontar este que viene bajando, o la de la curva de indiferencia, que en este punto coincide con la de la recta tangente y es la que tiene que afrontar este que va caminando por ahí. ¿Cuál de las dos es más empinada? Y claramente es más empinada esta. Es más empinada. ¿Qué quiere decir? Que la tasa marginal de sustitución de y por x, que sería la pendiente de la curva de indiferencia, o sea, la de este muñequito, es menor que la menos p de x sobre p de y, que es la pendiente de la restricción de presupuesto. No sé si me expliqué, Sabrina. Sí, excelente. La tasa marginal de sustitución es delta y sobre delta x. Y a su vez, utilidad marginal de x es igual a utilidad marginal de y. Perfecto, Tomás. O sea, la tasa marginal de sustitución es la pendiente de esta función, de la función esta que tiene delta y sobre delta x. ¿Tá? Esto es tasa marginal de sustitución de y por x. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada. Bueno, son un montón de conceptos, chicos, así que métanle pata con el estudio, ¿no? Yo trato de ir no muy rápido, de tratar de dar lo más que puedo, pero bueno, hay cuestiones que ustedes tienen que ir tratando de resolver un poco solitos, ¿no? Porque si no, no llegamos a dar todo. Así que bueno, espero que les haya servido la clase. Nos vemos mañana miércoles a las 12 del mediodía. Va a haber una clase de apoyo sobre elasticidad a cargo del profesor Romero, porque ustedes habían pedido que ese tema les había costado un poco, entonces está publicado que va a haber una clase. Los invito para que participen. El jueves seguimos con equilibrio del consumidor y seguimos trabajando con la teoría del consumidor. No voy a entrar a producción, voy a reforzar un poquito esto. En principio vamos a hacer así. El jueves seguimos con esto, con teoría de la producción, perdón, de la utilidad. Bueno, chicos, el link de mañana, todo va a estar en la plataforma. Así que bueno, el profe Romero los espera mañana a las 12 del mediodía, va a estar publicado el link y todo en la plataforma. Así que si tienen alguna duda con respecto a eso, van a tener la posibilidad de reverlo. Y nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Chao, chicos. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Chao, chao.